buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Mi nombre es Pedro Alcalá, director general de Amexicor, la primera asociación de proveedores de la industria del cartón corrugado en México. Y me da mucho gusto nuevamente estar en estas sesiones de capacitación técnica de nuestro programa de capacitación técnica para la industria del cartón corrugado. Como saben, nuestra razón de ser es generar valor para la industria del cartón corrugado a partir de capacitaciones técnicas de alta especialidad y actividades también de networking. Recuerden que pueden consultar nuestros próximos eventos en nuestra página www.amexicor.org, así como nuestras redes sociales, en donde también nos encontrarán como Amexicor, Facebook, LinkedIn y en Twitter también. Con el apoyo de nuestros socios como Central National, les traemos estas capacitaciones técnicas que hoy abordan el tema de diseñando cajas de cartón, cajas de larga duración con enfoque en materia prima. Gracias a todos los especialistas de la industria que se dan cita hoy para contribuir a construir una industria del cartón altamente competitiva y en mejora constante. Ahora cederé la palabra a Norma Arteaga, Senior Packaging Sales Manager para Central National Gottesman, quien como coanfitrión nos presentará a nuestros expositores de hoy. Muchas gracias por su participación. Norma. Gracias a la Amexicor por este foro tan innovador. Gracias a nuestros socios comerciales Mondi por el apoyo técnico y educativo. Mi nombre es Norma Arteaga, soy gerente comercial de papeles de empaque para Central Nacional Gottesman. Sergi, if you could help me. La Central Nacional es una compañía activa desde 1886. We have a slide there. Perfect. Desde 1886 representa la venta, distribución y comercialización muy compleja en esta industria del papel. A la fecha, Central Nacional maneja más de 7 millones de toneladas anuales en productos para la industria. Esto significa 6 billones de dólares que se facturan anualmente. Esta es la fortaleza que podemos ofrecerles en el apoyo financiero de todas sus importaciones de papeles. Pues bien, acérquese a nosotros en el tema de importación de papeles, no solo papeles reciclados, vírgenes, pero también cartones, papeles especializados como los que produce Mondi, que vamos a escuchar. Agradecemos su presencia, su tiempo y esperando que esta videoconferencia sea de mucha utilidad. Quiero presentarles a los ponentes de esta conferencia. Luis Mora es economista con 3 años de experiencia en la dirección financiera de Airbus Militar y 30 años de experiencia en la venta de papeles para la producción de cartón corrugado. Principalmente papeles vírgenes como los kraft blancos y marrones, así como papeles mediums y semiquímicos. Sergi Luzán se graduó con un doctorado en Química Física de la Universidad de Umeå, Suecia. Sergi trabaja como jefe de servicios técnicos de ventas en Mondi Container Board. Es responsable de manejar las quejas sobre la calidad del producto, brindar a los clientes soporte técnico durante el proceso de conversión del papel y está involucrado en varios proyectos de desarrollo de productos en Mondi. Démosles la bienvenida. Thank you, Sergi. Buenos días a todos los participantes en este webinar desde los países latinoamericanos y buenas tardes desde aquellos que lo hagan desde España. Bien, Mondi es una compañía multinacional con participación y con implantación en prácticamente todos los continentes. Dentro de nuestra división de papeles para corrugado, tenemos fábricas en Sudáfrica que producen kraftliner blanco y kraftliner marrón,
y en Europa, en Polonia, donde producimos papeles reciclados y kraftliner y semiquímicos, en Finlandia, donde producimos el papel Powerflut semiquímico, en Steti, en la República Checa, donde producimos papeles semikraft y papeles reciclados, y en Rusia, en nuestra fábrica de Syktyvkar, donde producimos kraftliner blanco. Nuestros papeles para corrugado están divididos en función del uso final que se hagan por los kraftliner blancos para el empaque de productos como alimentos, productos agrícolas o cosméticos, el kraft café para todo tema, cualquier empaque electrónico, componentes de automoción, agricultura. Los semiquímicos, que serían para uso para el empaque agrícola, con diferentes usos para larga distancia o para resistencia al contacto con el agua, y los papeles reciclados, que es una alternativa ecológica y más barata para los papeles vírgenes. Y sin más, doy paso a mi compañero Sergei Luzan, que nos hablará sobre las cajas de empaque para corrugado de altas prestaciones. Gracias. Good morning. Muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos. Si están con nosotros desde Latinoamérica o desde Europa, es un verdadero placer tenerlos. Qué bueno que encontraron el tiempo para estar con nosotros en este webinar. Ojalá les sea útil. Quiero agradecer enormemente a Mexicorp por darnos la oportunidad de presentar este material para ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la materia prima para cajas. Y voy a explicarles qué es lo que debemos tomar en consideración cuando diseñamos una caja, especialmente para una cadena de proveeduría tan difícil. Aquí vemos un ejemplo de una cadena de proveeduría sumamente difícil, la industria de las hortalizas, frutas y hortalizas frescas, desde que estas son cosechadas y después son transportadas normalmente por carretera. Y algunas de ellas son exportadas. Cuando son cosechadas, son puestas en cajas, estas son llevadas a un camión o a un tráiler y puede ser bajo condiciones secas y cálidas. Después, esa fruta y esas hortalizas nuevamente cambian las condiciones ambientales. Como vemos en la imagen, son húmedas, llegan en barco al puerto de destino y una vez más son cargadas en camiones o en trailers. Y las condiciones una vez más cambian. Pueden ser condiciones muy frías, incluso de hielo o nieve. Y finalmente las frutas y hortalizas llegan a su destino final. Quisiéramos evitar este tipo de situaciones como lo que vemos aquí, en donde las cajas sencillamente están demasiado débiles y ya no pueden soportar esa cadena de proveeduría tan larga y tan difícil. Queremos asegurarnos de que cuando las frutas y hortalizas lleguen al destino final, estén intactos, que no sufran ningún daño y que sean tan sabrosos como cuando fueron cosechados. Es por ello que es importantísimo seleccionar la materia prima adecuada para las cajas. Ya hemos hablado un poquito sobre las condiciones ambientales en el ejemplo de esa cadena de proveeduría que les di. Aquí veremos otros ejemplos de qué tan distintas y qué tan difíciles pueden ser las condiciones ambientales bajo almacenaje y bajo el transporte. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver un ejemplo de una bodega bajo refrigeración, en frío, después de que entra el montacargas y deja las cajas.
trajo también consigo aire, el montacargas, y por eso empieza a haber condensación del vapor de agua en la atmósfera. Este entra a las cajas. Como saben, esta humedad se va absorbiendo y las va a ir debilitando. Se va reduciendo su resistencia. Este ejemplo se puede apreciar aquí. El ejemplo es una fotografía que se tomó en Polonia, pero puede haber ocurrido en cualquier otra región del mundo. Vean cómo la humedad relativa está cambiando con el transcurso del tiempo. Aquí podemos ver ese cambio en la humedad relativa en un periodo de varios meses. Y también la variación de humedad relativa en una semana. Entonces, cambiamos de humedad relativa del día a la noche y esta continuamente está oscilando, está fluctuando. Esto, por supuesto, crea muchos mayores esfuerzos sobre el empaque. Y podemos ver también que los contenedores refrigerados se tienen ciertas condiciones y nosotros supondríamos que son estables, pero así no es el caso en realidad. Como pueden ver en esta lámina, la humedad y la temperatura también varían dentro de un contenedor refrigerado. El contenedor refrigerado cada 12 horas tiene que pasar por un ciclo de deshielo. La bobina tiene que empezar a funcionar para deshacer el hielo. Y vean cómo la humedad inmediatamente sube en ese contenedor refrigerado. Aun cuando la temperatura pueda mantenerse estable a unos 5 grados, la humedad continúa variando en gran medida. Casi va de 90 hasta un 60% de humedad relativa. Así es que esta humedad relativa estable únicamente existe en un laboratorio. En realidad, en los almacenes, en las bodegas, en los almacenes abiertos, siempre vamos a tener esta gran variabilidad de la humedad relativa. Es algo que debemos tener en consideración. Bien, ya que la humedad está cambiando, también estamos cambiando la cantidad de humedad en el aire. Y al cambiar la cantidad de humedad en el aire, el papel tiene que encontrar un equilibrio con su entorno. Si la humedad relativa sube, el papel empieza a absorber humedad, el contenido entonces de humedad en el papel cambia, aumenta, y si aumenta esta humedad en el papel, su resistencia va bajando. Este es un ejemplo para un Kraftliner marrón. No muestra cómo la resistencia a la compresión va cambiando cuando va aumentando la humedad en el papel. Al aumentar la humedad, la resistencia baja y resistencia a la compresión. Y como regla básica, podemos mantener que, podemos decir que si sube un 1% la humedad, baja la resistencia en un 8%. Y aquí podemos ver también cómo cambian las propiedades de la resistencia a la tensión en el papel. Bajan a medida que aumenta la humedad. Estamos comprimiendo por un lado el papel y por otro lado la resistencia a la tensión lo estamos estirando. Mientras menos humedad, más rigidez habrá. Y mientras más prolongada sea la prueba, más flexibilidad tendrá el papel. Entonces, vean, aumenta el contenido de humedad y el papel se hace menos rígido. Es decir, cuando hay más humedad en el aire, hay menos rigidez y más flexibilidad en el papel. La humedad relativa del aire, entonces, afecta el contenido de humedad del papel y asimismo afectará la resistencia del papel y la resistencia de las cajas, por ende. Vamos a entender cuál es el mejor papel, entonces. ¿Cuál es el que va a resistir mejor esa absorción del agua? Y claro, todos podemos hacer distintas pruebas para evaluar estos papeles. Algunos utilizan la prueba Cobb, en donde ponemos agua sobre la superficie del papel y estamos midiendo
cuánta agua absorbe el papel en un cierto periodo. Pueden ser 60 segundos, hasta 120 segundos o incluso hasta 1800 segundos. Y en Europa, algunos están corriendo esta prueba FEFCO 9, en donde toman un pedazo de cartón corrugado, lo cuelgan de un gancho y después lo sumergen por completo en agua. Se hacen 2 cortes y se cuelga una pesa por abajo y después se mide el tiempo. ¿Cuánto tiempo se lleva para que se rompa este corrugado? Y fue diseñado no para evaluar la resistencia del papel ni del cartón, sino más bien de la línea de pegamento, de la línea de adhesivo, para ver cuál era la calidad de la adhesión en los liners. Pero hay algunas personas que están utilizando esta prueba también para esos propósitos. Y tenemos una prueba destructiva estándar también, como la CCT para el aflautado, o la CMT también para el aflautado, o la prueba de compresión de SCT para la rigidez del liner, para medir también la rigidez a la tensión y la resistencia al reventón. Estas son las pruebas estándar que se hacen bajo condiciones estándar de humedad relativa al 50%. Hay otras personas que utilizan mayores niveles de humedad relativa hasta el 90%. Y con esta prueba pueden ver qué tanto caen los valores de la resistencia del papel después de acondicionamiento de humedad relativa al 90%. Esto se va a hablar en más detalles en las siguientes láminas. Bien, entonces, ¿por qué difieren los papeles? Los papeles son distintos básicamente porque usamos diferente materia prima para ellos. Y hay 4 distintos tipos principales de materia prima. Las fibras largas de madera blanda, que se tratan con un proceso químico también llamado Kraft, y también las fibras cortas de madera dura, también trabajadas con un medio químico, Kraft, y también fibras que son cocinadas por medios mecánicos químicos o una combinación de tratamiento químico e impacto mecánico. Y tenemos las fibras recicladas, que son fibras secundarias. Y si vemos las diferentes propiedades del papel, las principales son las de la tensión, que nos muestra que también se puede estirar el papel, la compresión, que nos muestra que también soporta la compresión, el volumen, qué tan grueso. Perdón, quisiera hacer una pausa para todas las personas que no han encontrado el botón de traducción, porque no están entrando al español y están preguntando cómo entrar. Les comparto nuevamente la pantalla en donde podrán ver dónde está esa opción. Permítanme un segundo. Okay, I will wait. A ver si escuchan la traducción, por favor, las personas que estaban tratando de encontrar. Pueden ocupar en la sección de interpretación, seleccionen el idioma español y ahí podrán escuchar a nuestro traductor simultáneo. Gracias, Pedro. Continuamos, Sergio. We can continue now. ¿Nos puedes llevar a la pantalla? Yeah, I don't know. Ok, entonces me detuve aquí en el volumen. ¿Qué tan voluminoso, qué tan grueso es el gramaje del papel? Y tenemos la propiedad de la deformación. Vamos a hablar mucho sobre esta propiedad en esta presentación. Les muestra qué tanto resiste la compresión bajo una carga constante en un tiempo determinado.
También tenemos la propiedad de la formación, que también es de suma importancia, y tenemos la estabilidad dimensional, que les muestra qué tanto cambia de dimensiones el papel cuando absorbe o libera agua. Y aquí encerré en un círculo las características más importantes para estas propiedades. Por ejemplo, para las fibras largas de madera blanda o química, son muy buenas en la propiedad a la tensión y a la deformación. Las fibras craft químicas cortas de materia dura son muy buenas en cuanto a la formación. Por ejemplo, cuando producen liners craft blancos, se ponen las fibras duras en la parte superior y las fibras blandas en la parte inferior, y así tienen muy buena combinación de resistencia y de formación. Las mecánicas químicas son excelentes para la compresión, volumen y también de formación. Estas propiedades, por lo tanto, son sumamente importantes para los mediums. Casi siempre los aflautados semiquímicos son considerados los materiales más adecuados para las aplicaciones en donde necesitamos muy buena resistencia a la deformación o a la compresión. Y las recicladas son baratas, son más económicas, pero son sumamente débiles. Y el beneficio que tienen es cuando el papel se encoge o se expande al ser sometido a diferentes condiciones, porque las fibras recicladas ya han sido trabajadas en gran medida y no absorben ni liberan tanta humedad. Como podemos observar, las diferentes fibras tienen diferentes cualidades, diferentes propiedades, y si las combinamos entre sí, podemos también afinar o refinar más bien las propiedades del papel. Bien, las fibras es por un lado, pero por otro lado también vamos a ver el proceso de fabricación del papel, en donde podemos también influir en las propiedades. Hablando en cuanto a la resistencia a la absorción del agua, aquí tenemos una oportunidad de añadir algunos químicos, polímeros a la caja de entrada en el inicio del proceso. O si la máquina está equipada con la prensa de encolado, con este equipo especial, se puede aplicar sobre la superficie del papel en forma de capa los diferentes productos, polímeros o químicos. Entonces, se ponen aquí en la superficie del papel en la prensa de encolado. Y así es como se producen algunos papeles con alta resistencia al agua, con esta prensa de encolado y utilizando químicos repelentes al agua específicos aplicados a la superficie del papel con esta prensa de encolado. Y aquí tenemos un ejemplo de dos kraftliners distintos. A uno lo llamo regular o normal, que tiene este tratamiento, sin este tratamiento especial, y al otro lo llamo especial porque tiene polímeros especiales repelentes al agua sobre su superficie. Y comparamos estos dos distintos tipos de papel. Después de que la superficie del papel fue sometida durante 2 horas a estar en contacto directo con el agua. Después de esas 2 horas, volvimos a probar la resistencia a la tensión, es decir, estiramos el papel y también también probamos su resistencia al reventón. Vean esta columna en anaranjado, es el kraftliner especial con su tratamiento. Y el rosa es el que no tiene tratamiento, es el regular. El especial tiene, gracias a esas propiedades de resistencia al agua, absorbió menos agua y por lo tanto pudo retener un nivel de resistencia bastante alto en comparación con el regular. Retuvo hasta un 50% de mayor resistencia, que se traduce también en mayor resistencia de las cajas. Y en algunos casos,
Estos tratamientos especiales en la máquina de papel pueden ser una excelente alternativa a diferencia de la aplicación de ceras o de parafinas en el corrugador. Aquí no estoy hablando de aplicaciones extremas, en donde sencillamente se sumerge el pedazo de corrugado. No, estoy hablando más bien sobre esas aplicaciones, digamos, suaves, en donde se aplica una parafina o una cera repelente al agua sobre la superficie. Básicamente podemos lograr el mismo efecto con este craftliner especial, porque este paso de la aplicación realmente la carga se la lleva la máquina de fabricación de papel. En este caso, en el corrugador, ya no estamos utilizando parafinas, las eliminamos y eso es excelente para tener una muy buena imagen de sostenibilidad de su marca. Asimismo, este material es completamente reciclable y ya que no estamos utilizando cera en el corrugador puede correr mucho más rápido, a mayor velocidad. Si no tenemos cera sobre la superficie, también mejora la capacidad de impresión. Entonces, no estoy diciendo que en todos los casos se puede utilizar este craftliner y se puede eliminar la parafina. No es así, pero en muchos casos sí lo pueden lograr. Pero antes ya estuvimos hablando sobre el contacto directo con el agua y yo les decía que hay personas que tratan de ver qué tan bueno es ese papel para las condiciones húmedas, acondicionándolo al 90% de humedad relativa y después probándolo, ya sea con SCT o con la prueba de resistencia al reventón, dependiendo de qué tipo de resistencia requieran. Es muy interesante estas pruebas que hicimos y vimos que de hecho, el comportamiento del papel es muy similar, de los papeles es muy similar. Tomamos dos kraftliners distintos, producidos por dos proveedores distintos en dos máquinas distintas. Las condiciones fueron 24 horas a 90% de humedad relativa. Y después corrimos la SCT y comprobamos qué tanto baja la SCT en comparación entre los dos papeles. En promedio, la caída está alrededor del 50%. Y el punto de inicio puede ser distinto, ya que los distintos papeles tienen diferentes resistencias. Pero vean, la caída es muy similar, alrededor de un 50%. Y también ocurrió lo mismo con el reventón. La resistencia al reventón cayó más o menos un 20-25%. ¿Por qué cae menos la resistencia al reventón en comparación con SCT? Si recuerdan, les mencioné en algunas de las láminas anteriores que cuando el papel absorbe agua, se vuelve más flexible, se puede estirar más. Y el reventón es una combinación de resistencia del papel al estiramiento. Así, si el papel se hace más débil, pero se puede estirar más, entonces la resistencia al reventón cae, pero no en la medida que cae la SCT al absorber agua al papel. El mensaje aquí es que la prueba de ese papel acondicionado a alta humedad puede mostrar ciertas diferencias, pero en realidad entre los diferentes papeles no hubo esa diferencia drástica. Sí hubo una caída en el desempeño, pero va a ser muy similar, 50% para SCT y más o menos un 20%, yo diría máximo 30% para la resistencia al reventón. Entonces, hasta el momento solamente hemos hablado sobre las pruebas. Pero estos resultados se llegaron a la resistencia de carga máxima. No importa si se hizo a un 50% o un 90% de humedad relativa. En realidad, estas condiciones eran estáticas. Entonces, estas pruebas sí se pueden hacer relativamente rápido, si ustedes quieren. Pero miren, en esta escala estamos viendo que también se replican estas pruebas en la vida diaria. La carga máxima, pues en realidad está muy lejos de la vida real. Sí, esta prueba se hace rápido, pero no se asemeja a la realidad. Así es que los productores de papel necesitamos analizar de otra manera la resistencia.
hubo una prueba que se desarrolló CCT10 en donde el papel se sometió a una carga constante, a un 90% de humedad relativa. Y aquí estamos midiendo qué tanto tiempo resiste esta carga el papel. Y después se reporta la carga que soporta durante 10 días. Esto de alguna manera cierra esa brecha entre las condiciones de prueba y las condiciones reales. Pero después se buscó hacer la prueba del CCT al 15%, en donde en lugar de tener una condición constante de la humedad relativa, esta cambió del 50 al 90%, variaba. Y por lo tanto, esta prueba se acercó incluso más a la vida real. Por supuesto, bajo condiciones ideales, quisiéramos tener una prueba en donde no solamente cambiamos la humedad relativa, sino también cambiamos la temperatura y de manera ideal también cambiamos la carga. Pero bueno, esa prueba todavía no existe. Por el momento, la mejor prueba que pueden utilizar para asemejar las condiciones reales es la CCT 15%, en donde someten al papel a una carga constante y también cambian las condiciones de humedad relativa y ven durante cuánto tiempo soporta la caja. ¿Y cuánto tiempo va a soportar la caja? Bueno, pues depende de que también se desempeña en cuanto a deformación se refiere. Es decir, que también resiste ese papel o cuáles son sus propiedades de la deformación. ¿Pero qué es la deformación o creep? Bueno, es la tendencia del papel a deformarse bajo carga constante. Podemos ver este ejemplo tan sencillo. Tenemos el árbol y le ponemos pesas en las ramas. Con el tiempo, la rama se va a ir deformando. Lo mismo ocurre con el papel y con el cartón corrugado y con las cajas. Todos esos materiales surgen de la madera. Por lo tanto, les ocurrirá lo mismo. En esta lámina, en esta gráfica, vamos a ver que también resiste el papel o que tanto se está deformando bajo una carga constante. Aquí en el eje X tenemos tiempo y en la Y tenemos la deformación. Noten que si mantenemos la misma carga con el tiempo, el papel se va a deformar cada vez más hasta que en un punto determinado se va a colapsar. De manera interesante pueden observar también que si utilizamos un cambio en la humedad relativa, en este caso cambia del 35 al 90%, entonces la falla ocurre mucho más rápido. Aquí tenemos una escala algorítmica, así es que esta diferencia es mucho mayor de lo que se ve usualmente. El papel entonces se colapsa y lo mismo ocurre con las cajas. Cuando cambia la humedad relativa, va a fallar más rápidamente que cuando tenemos una humedad relativa constante. Y también es interesante analizar esta otra gráfica, porque vemos como el tiempo de vida de la caja depende de cuánto cambia la humedad relativa o cuántos ciclos de humedad tenemos al día. En el caso básico, en donde tenemos este nivel de humedad, puedes sobrevivir por 50 días, pero una vez que introduces un ciclo de cambio de humedad relativa, entonces la vida baja de 50 a 10 días. Y luego, si dependiendo de cuántos ciclos de humedad tengas, este periodo de vida útil cambia. Es muy interesante. Si tienes dos ciclos en donde cambia la humedad, el periodo de vida de la caja va a ser, de hecho, un poquito más alto que si solamente tienes un ciclo de humedad. Pero si tienes medio ciclo de humedad, la vida útil de la caja va a ser incluso menor. Entonces nos preguntamos, bueno, tenemos 2 ciclos aquí por día, pero el desempeño es mejor. ¿Por qué? Sí, porque es diferente de cuando tenemos un ciclo de humedad. Bueno, porque se lleva tiempo para que la humedad penetre a través del papel, a través de la caja. Y
lleva tiempo para que la caja encuentre su equilibrio. Si la humedad cambia demasiado rápido, entonces sencillamente ocurre esto. Como en este caso, cuando hay dos ciclos de humedad al día, la caja todavía no tiene tiempo de alcanzar su equilibrio y por lo tanto el efecto del cambio de la humedad no es tan fuerte como cuando tienes un cambio más lento en la humedad, porque entonces ahí puede llegar al punto de equilibrio la caja y como resultado la caja se va a colapsar con más rapidez. Quizás se pregunten, bueno, ¿cuál es la teoría atrás de la deformación? Atrás de la deformación tenemos dos teorías. Una de ellas es a nivel de las fibras. Las fibras en el papel están cruzadas y cuando se cruzan forman sus enlaces. Cuando la humedad cambia, las fibras se hinchan absorbiendo agua o se encogen al liberarla. Las fibras se encogen más en la dirección transversal que en la dirección longitudinal. Por lo tanto, en estos cruces están generándose los esfuerzos, ya que las fibras no se están encogiendo de la misma manera. Y al tener varios ciclos, estos esfuerzos están haciendo más débiles los enlaces entre las fibras y por lo tanto va a debilitar al papel o a la caja. Y la segunda teoría es analizar a la deformación a nivel de las cajas. Aquí vamos a imaginar que tenemos un liner 1, luego un aflautado, luego el liner 2. Tenemos una humedad relativa normal fuera y dentro de la caja. Una vez que aumenta la humedad relativa exterior, el liner empieza a absorber primero la humedad, empieza a expandirse y el aflautado y el liner 2 todavía no se expanden. Cuando el liner 1 se expande más, soporta toda la carga y por lo tanto se deforma más. Luego, la humedad se estabiliza en todo el cartón y todos, digamos, tienen la misma carga. Pero cuando se baja la humedad relativa en el exterior, el papel afuera empieza a encogerse primero, mientras que dentro de la caja la humedad todavía sigue siendo alta y el papel sigue siendo más largo. El liner 2 está soportando toda la carga y por lo tanto se va a dañar más que el liner 1. Y luego, cuando entramos en ciclos de humedad, paso a paso empezamos a dañar el liner 1, el 2 y el 1. Y después de varios ciclos, vamos a tener un empaque colapsado. Vamos a dedicar unos cuantos minutos más a hablar sobre la prueba de la deformación en sí. Yo les hablaba anteriormente sobre la prueba CCT10, que se realiza con condiciones estáticas de humedad relativa al 90%. Esta prueba nos indica cuál es la carga de la flauta. Aquí puede ser un aflautado, pero puede ser también un liner que puede soportar por 10 días. Normalmente tenemos este canal, ponemos dentro de un retén o dentro de esta herramienta para meterlo a la prueba. Y el propósito final es encontrar la relación entre la carga que le pones sobre la flauta y el periodo de vida útil de la flauta, del aflautado. Una vez que hacemos la misma prueba para distintas cargas, podemos crear esta relación carga en contra del tiempo y en comparación con el tiempo. Y si tienen dudas sobre su papel o qué papel elegir, pueden poner, por ejemplo, 100 newtons o 10 kilos para ver si cuánto lo soporta, por cuánto tiempo. En este caso, 100 newtons o 10 kilos los va a soportar el papel más o menos unas 70 horas. Así podrán entender exactamente cuál va a ser el periodo de vida útil de su papel o de la caja.
Y aquí tenemos un ejemplo de la prueba CCT al 15%. Si recuerdan, la diferencia entre CCT10 y CCT15 es que CCT15 se realiza con condiciones de humedad relativa variables, que van del 50 al 90% y así sucesivamente en ciclos durante 3 horas continuas. Después medimos el tiempo hasta que el papel se colapsa. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de diferentes papeles. Por ejemplo, la línea verde y la línea azul son diferentes aflautados semiquímicos, mientras que esta línea violeta les muestra un aflautado más resistente. Y vean que hay una diferencia muy clara en el número de días que soportan la carga el aflautado semiquímico, a diferencia del reciclado. Y esta diferencia quizá no la podamos ver si utilizamos la prueba de compresión estándar. ¿Por qué? Pues estos papeles bajo esta prueba se van a comportar de manera muy similar. Aquí hacemos un análisis comparativo en términos porcentuales, comparando diferentes tipos de aflautados semiquímicos y reciclados. Mientras más alta sea la barra, más tiempo va a soportar la carga el papel bajo condiciones húmedas. Mientras más bajo, menos tiempo va a durar. Y aquí tenemos básicamente aflautados semiquímicos. Del lado derecho tenemos aflautados reciclados principalmente. Y vean, la diferencia es enorme. Las diferencias son muy grandes entre estos aflautados hechos de diferentes tipos de fibras. Así es que cuando hacemos una prueba de la deformación, necesitamos entender o queremos entender cuánto tiempo va a soportar la carga el papel. Tomamos el gramaje X de un papel, por ejemplo, para este gramaje, ponemos diferentes cargas y observamos durante cuánto tiempo va a soportar la carga este gramaje. Y si lo hacemos a nivel logarítmico, vamos a tener estas líneas muy claras que nos muestran la relación entre la carga y el tiempo. Si repetimos la misma prueba para otros gramajes, vamos a crear otras líneas. ¿Por qué es útil esta información? Una vez más, como les decía anteriormente, si tienen diferentes gramajes de papel y necesitan soportar 20 kilogramos de material, bueno, pues podrían decir entonces, este papel va a soportar 2 días esta carga, pero si uso un gramaje más alto, este gramaje más alto va a soportar 30 días esta misma carga. Y así podrán entender que dependiendo de cuánto tiempo quieren que su papel soporte la carga, sabrán qué tipo de gramaje van a requerir. Así es como pueden predecir el ciclo de vida útil de su papel y como resultado la vida útil de su material de empaque. Lo que es muy importante también mencionar es que la prueba estática no les muestra la diferencia entre los papeles. No es tan clara esa diferencia, porque no se asemeja tanto a las condiciones reales. En esta gráfica vean una comparación de distintos papeles, todos en 150 GCM. En el eje X tenemos los valores de CCT de estos papeles, que es una prueba estática. Y en el Y y en el X tienen los días, el tiempo que va a soportar este papel bajo esta prueba de deformación. E incluso los papeles más fuertes tienen un desempeño bastante similar bajo CCT, pero tienen un desempeño muy distinto con respecto a la deformación. Si hacen pruebas estáticas, estos papeles van a verse muy similares, pero si quieren hacer un empaque de este papel y
corren las pruebas pertinentes, algunas cajas se van a colapsar, mientras que otras van a soportar mucho más tiempo. Entonces, esto es lo que les decía de las pruebas que se hacen para papel. Esas mismas pruebas también se pueden replicar para el cartón corrugado y para las cajas. Aquí, por ejemplo, tenemos un cartón corrugado. Tenemos 3 líneas que representan la resistencia del cartón corrugado a la carga. Bajo una carga constante, esta línea representa el cartón corrugado hecho con 2 craft liners de 200 y uno reciclado medium 170 GSM, y estas 2 líneas muestran el cartón corrugado que está hecho de utilizar 2 veces el aflautado semiquímico sin GSMs. Vean, se asemejan mucho, pero si ponemos esta carga que queremos que soporte el corrugado sin reciclado, va a soportarla por un día, mientras que el corrugado hecho de medium semiquímico puede soportar hasta 10 días, mucho más tiempo. Y así podemos ver que con un cambio mínimo, simplemente estamos cambiando el centro del corrugado. Bueno, pues este mínimo cambio hace la gran diferencia en la vida útil de su empaque. Probablemente tengan preguntas sobre los liners. Los liners también van a tener un gran efecto sobre la vida útil del corrugado, de un empaque de corrugado. Sí, la respuesta es sí. También los liners tienen un gran impacto, pero conforme a nuestra experiencia, el aflautado tiene el impacto más grande sobre la vida útil de la caja en comparación con los liners. ¿Cómo podemos probar esta resistencia a la deformación de las cajas corrugadas, hechas de cartón corrugado? Este es un laboratorio donde corremos esas pruebas. Tenemos una cámara de humedad muy grande, en donde podemos variar la humedad manteniendo la temperatura tan estable como sea posible. Colocamos estivadas las cajas, las cargamos a diferentes niveles de carga y después medimos el tiempo. Y así observamos cuánto tiempo pasa antes de que se colapsen dependiendo de la caja. Y creamos las mismas relaciones entre el tiempo y la carga. Y para estas cajas podemos predecir de manera muy exacta cuánto tiempo van a soportar una carga determinada conforme a las condiciones de la cadena de proveeduría. Así podemos predecir el ciclo de vida útil, la duración, pero también podemos hacer un análisis comparativo entre los diferentes tipos de cajas. Dependiendo de las diferentes pruebas que hagan, necesitarán diferentes cantidades de muestras. Si están haciendo una prueba comparativa, bueno, pues únicamente pueden utilizar unas 5 o 10 cajas. Eso será suficiente. Pero si realmente quieren crear esta curva de vida útil contra carga, van a requerir unas 50 cajas por prueba, por muestra. Pero en principio es posible predecir la vida útil, la duración de una caja. También es muy interesante notar que dependiendo de qué tan fuerte sea la caja, también hay diferentes comportamientos en términos de deformación. En esta gráfica podemos observar cómo las cajas con diferentes valores BCT cuánta carga soportan durante 20 días. Vean, dentro del rango de valores BCT. Para el mismo nivel de BCT, las cajas muestran grandes diferencias en cuanto a la carga que pueden soportar en ese periodo de tiempo. Podemos llegar a tener estos mismos valores BCT con diferentes materiales. Por eso no quiere decir que las cajas se van a comportar de la misma manera una vez que entren a la cadena. Estas cajas muy fuertes tienen valores BCT muy altos, pero hay diferencias también, noten, entre las diferentes recetas. De hecho, estas diferencias ya son menores en cuanto a la deformación.
La caja ya está llegando a sus límites estructurales. Para cualquier diseño siempre se llega a un límite en donde la selección de la materia prima ya no tiene gran influencia en la capacidad de acarreo de carga de una caja. Entonces, aquí ya no dependerá de la materia prima, sino más bien del diseño de la caja. Y este es otro ejemplo en donde hicimos pruebas con dos diferentes tipos de cartón corrugado con dos cajas distintas. Y tenemos, más o menos el gramaje era el distinto, 450, 460 GSM. Y es muy interesante notar que la receta A tenía valores ST más bajos y también BCT más bajos. Pero luego, cuando hicimos pruebas en cuanto al desempeño, a la deformación del corrugado, de hecho, este desempeño cambió. Miren, para la prueba regular ST, aquí tenemos los valores ST más bajos, pero para la prueba de la deformación, es decir, mantener el corrugado bajo carga constante, la receta A fue la más fuerte. Y la misma tendencia se observó cuando corrimos pruebas en las cajas, bajo condiciones de carga constante. A pesar de que había diferentes valores BCT, la receta A y B se comportaron de manera muy similar en cuanto a las capacidades de acarreo de carga se refieren. 22.5 kilos por 10 días, de 19 a 18 kilos por 20 días. Y de hecho, la A soportó 4 semanas a 18 kilos en comparación con la receta B, que solo soportó durante 3 semanas esa carga. El mensaje clave aquí es que BCT en sí no les muestra todo lo que hay atrás de una caja. Se pueden tener valores altos de una caja en BCT, pero no necesariamente significa que va a durar más tiempo esa caja en su cadena de proveeduría. Y para cerrar mi presentación, quisiera resumirla en estos mensajes clave que les pido que recuerden. Cuando diseñamos la caja, necesitamos entender cuáles son las condiciones de su cadena de proveeduría. Siempre puede haber un alto riesgo de que entre en contacto directo con el agua. Si este es el caso, entonces tiene mucho sentido considerar esos craftlines especiales que son tratados con químicos repelentes al agua en la superficie. Y por supuesto también se utilizan las ceras o las parafinas en el corrugador, van a tener más o menos el mismo resultado, pero tomen en cuenta todos los aspectos. Si usan los craftlines especiales a diferencia de la aplicación de ceras, vimos que se puede correr a más velocidad con los craftlines especiales, va a haber mayor capacidad de impresión y también van a tener una imagen más sostenible. Y el acondicionamiento al 90% de la humedad relativa es bueno comparar los papeles, pero también recuerden, como les mostré, que la caída en la resistencia es muy similar en los distintos papeles, incluso para diferentes gramajes. Es muy interesante, este 50% de caída en los valores SCT se aplica no solo para los craftliners que son encolados, sino también para papeles hechos de otros materiales como los test liners que son reciclados. Entonces, no es tan específico en cuanto a el tipo de fibra se refiere. Estas pruebas de acondicionamiento al 90% no les da una comparación clara. No nos dice exactamente cuál es el papel ideal para cada condición. Y si ese es el caso, entonces hay que ver el desempeño en cuanto a la deformación, mantener una carga constante y después medir la duración de esa caja bajo esa carga constante. Y si vemos las propiedades estándar del papel en corrugado, como por ejemplo las pruebas SCT, SCT y BCT para cajas, pues obviamente vamos a entender qué tan fuerte es la caja, pero recuerden, no necesariamente les va a decir que también se va a desempeñar en esa cadena.
Así es que si quieren tener una imagen completa, por favor, corren pruebas en sus cajas con deformación, pruebas de la deformación bajo carga constante, y si no tienen el equipo y quieren que los apoyemos, con muchísimo gusto les ofrecemos nuestras instalaciones en donde podemos hacer pruebas de la deformación del papel, del cartón corrugado y de las cajas. Obviamente los podemos ayudar no solo con pruebas, sino también darles recomendaciones sobre las cajas para que ustedes sepan cuál sería la mejor selección que puedan hacer para su cadena de proveeduría. Bien, en este momento quiero cerrar mi presentación y quiero darle la palabra a Norma y también estoy a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas que se llevará a cabo en este momento. Muchísimas gracias, Norma. Te voy a pasar el micrófono y yo voy a pasarme al inglés para poder traducirle a Sergey. Sergey, muchas gracias por toda la información, toda muy útil. Tenemos varias preguntas aquí que son interesantes. Voy a pasar a leer algunas para que nos puedas ayudar. El recubrimiento de los papeles especiales que hablabas, ¿puede sustituir a los aditivos como es el caso del Nickelman? Yes, correct, Norma. Sí, Norma, es correcto. Es una buena pregunta y eso es precisamente a lo que me refería sobre las aplicaciones suaves de químicos en el corrugador. Esto es una muy buena alternativa. ¿Es viable? Y la respuesta es sí. Pueden ser una muy buena alternativa para la aplicación de esos químicos en el corrugador. Muy bien, también tenemos esta otra pregunta. ¿Cuáles son los valores de ST para cada papel y su correlación con ST? So, when we speak about the SCT values, cuando hablamos sobre los valores ST, por supuesto, el gramaje más alto va a tener el valor más alto de ST. Por lo tanto, si queremos comparar los papeles, especialmente en gramajes distintos o con diferentes tipos de materia prima, siempre vamos a ver los índices. Índice quiere decir que tomas el valor absoluto de ST y lo divides por el gramaje del papel. Si ves los índices de ST, por ejemplo, hablas de los kraftliners, entonces los kraftliners van a tener el índice ST de 20 más o menos. Si hablas sobre testliners o papeles reciclados, entonces dependiendo de la calidad del papel reciclado, el índice de ST puede estar dentro del rango de 13 a 16 o 17. Si hablas de los aflautados semiquímicos, porque las fibras semiquímicas son muy rígidas, entonces el índice ST puede ir tan alto como 25 o incluso 28. Y si hablas sobre los valores ST, entonces vas a elegir los que tienen el índice más alto. Y esto se aplicaría también para los aflautados básicos. Y la segunda parte de la pregunta, Norma, ¿me puedes repetir, por favor? Porque creo que sea la correlación de ST con ST. Y también la misma pregunta, una correlación entre valores de ST y BCT. So, speaking about the correlation between hablando sobre la correlación entre ST y SCT, las correlaciones están bien definidas. Normalmente tienes un coeficiente y tienes que sumar ST y la contribución de ST que viene de cada capa. ST del liner 1, del liner 2 y luego ST del aflautado, multiplícalo por los factores de take-up y esto te va a dar los valores ST.
Ahora, el punto interesante aquí es el coeficiente. Es un tanto distinto para el virgen que para el reciclado. Y por lo tanto, si tomas al papel con los mismos valores CST, virgen y reciclado, el papel virgen te va a dar unos valores CST ligeramente más altos. El principio es el mismo para virgen y reciclado, pero el coeficiente va a ser un tanto distinto. Es decir, si quieres ser muy preciso en estimar los valores de CST, tendrás que utilizar coeficientes distintos para el virgen que para las fibras recicladas. Y ahora, hablando sobre BCT, la fórmula a la cual nos referimos es la McKee, que es muy conocida. McKee, en donde BCT se calcula con una combinación de la contribución del ST, del cartón corrugado, y de la rigidez al doblez. Esta fue la fórmula que se desarrolló en los 60 del siglo anterior. Pero esta fórmula todavía funciona bastante bien, yo diría. Y con esta podemos predecir los valores de BCT de la caja con muy buena precisión, de un 10%. Esto digo conforme a mi experiencia. Tenemos una pregunta muy específica. Durante una prueba de BCT, ¿a qué se debe que la platina del equipo siga comprimiendo una caja aun cuando ya se terminó de realizar la prueba? Es decir, aun cuando ya marcó un resultado de resistencia. This is a good question. If I Esta es muy buena pregunta. Si la entiendo correctamente, cuando hacen una prueba de BCT normal, obviamente comprimes la caja y al comprimirla, la deformación sube. Entonces, la carga, digo, a medida que sube la carga. Y luego, la resistencia baja, pero la platina continúa operando. Para ser honesto, debe haber parámetros de ajuste en la máquina que te deben decir en qué momento van a determinar de operar. Es decir, tú estás interesado en este punto, el más alto que se alcanzó, ¿no? Pero continúa comprimiendo. ¿Por qué la platina continúa bajando después de que ya llegaste al máximo? Estoy adivinando, creo que necesitan tener un pico muy claro, entender que ese fue el pico y ahí termina. Y si no, va a haber una pequeña caída y va a continuar cayendo. Esa sería mi interpretación a esa pregunta. Espero que la haya entendido bien, que la haya entendido correctamente. ¿Por qué existe tanta diferencia en distintos papeles semiquímicos al ser sometidos a humedad, a mismo gramaje y distintos proveedores? ¿Qué dato técnico deberíamos analizar en la ficha técnica? It's a good question. Es muy buena pregunta. Las hojas de datos técnicos fueron diseñadas o están diseñadas para mostrar únicamente los parámetros bajo los cuales fueron probados. Es decir, lo que llamamos parámetros de carga máxima, de carga pico. Recuerden, les mostré una gráfica en donde teníamos qué tan cerca estaban estas pruebas a la realidad. Y ya esas pruebas que se muestran en las hojas de datos técnicos, obviamente les permiten entender qué papel es más fuerte y qué papel es más débil, pero no les da un
un enlace claro con las condiciones reales. Así es que, por supuesto, pueden utilizar la información sobre las propiedades, RCT para los liners, SCT o CCT para los aflautados o CMT para los aflautados. Pero deben entender que solo verán la mitad de la imagen. Si quieren toda la imagen, a partir de esas hojas de datos técnicos no la van a encontrar. Es por ello que la industria empezó a introducir estas nuevas pruebas, estos parámetros de la deformación en las hojas de datos técnicos. Por ejemplo, si ven las hojas de datos técnicos de Mondi, van a ver que junto con los parámetros de carga pico estándar, también mostramos la resistencia a la deformación del papel. Empezamos con los aflautados semiquímicos, luego pasamos a los químicos y también lo vamos a hacer para los liners en una última etapa de este proceso. Claro, se lleva tiempo, se llevará tiempo hasta que toda la industria siga esta tendencia. En nuestro caso, somos los primeros, junto con 1 o 2 compañías más que empiezan a mostrar estas propiedades en las hojas de datos técnicos. Pero bueno, llegará el punto en donde la mayoría de los proveedores van a mostrar esta resistencia a la deformación del papel en sus hojas de datos técnicos también. Pero por el momento, para responder a tu pregunta, en breve, sugiero que si comparan los papeles y si quieren ver la resistencia a la compresión, analicen ST. Si ven más bien la rigidez al doblez del cartón corrugado y vean usen las pruebas para ver las propiedades del papel, y si necesitan la resistencia al reventón, obviamente necesitan ver también la resistencia al reventón de los papeles. Fantástico. Los papeles semiquímicos han aumentado sus valores de porosidad en Gurley. ¿Esto influye para corrugar? ¿Y cuánto sería un valor máximo? So actually, I think that it's true. Sí, es verdad. La porosidad de los semiquímicos está cambiando. Está aumentando si hablamos en términos de segundos, pero joules por segundo. Pero se mide en la tendencia inversa. Mientras más altas sean los joules por segundo, quiere decir que el papel es menos poroso. Entonces, hoy en día los aflautados semiquímicos se hacen cada vez más fuertes, y una de las razones de cómo se hacen más fuertes es porque el papel se produce en la sección de las prensas, en subprensas, prensan a las fibras con mucha más fuerza que antes. Y por lo tanto, ese papel cierra más su estructura, tiene una estructura más cerrada. La porosidad del papel, por eso, baja, lo cual significa que tenemos mayores valores. Ahora, los valores aceptables más altos, yo diría que lo que estamos viendo en el mercado es que esos valores pueden ir hasta 200 joules por segundo. Es alto ese valor, pero aún así podemos trabajar bien con este papel en el corrugador. A pesar de esa superficie tan cerrada, necesitamos analizar que también está absorbiendo el pegamento, el adhesivo. Aquí solamente se muestra la porosidad por un lado, pero la otra prueba que pueden utilizar para entender qué tan fácil va a aceptar el pegamento el papel es la prueba de la caída, en donde pones la gota de agua sobre la superficie del papel y después mides con qué rapidez es absorbida esa gota de agua por el aflautado. Y aquí, hablando sobre esta prueba de la gota, un buen nivel sería 14 segundos. Para responder a tu pregunta, sí, hemos notado que la porosidad del papel está cambiando de los aflautados semiquímicos. El papel está más cerrado. La razón
por supuesto, es que se ha cambiado de tecnología en las máquinas de papel. Es difícil decir cuál es el nivel crítico de esa porosidad. De acuerdo con mi experiencia, yo diría que a 200 segundos se puede correr bien en el corrugador. Y mi mensaje es también tienen que analizar no solamente la línea de pegamento, sino también las otras propiedades del papel para ver que también absorbe el pegamento ese papel. Gracias. Quiero recordarles a todas las personas que están participando que tenemos una encuesta abierta y que nos gustaría mucho que nos ayudaran a contestarla. También les quiero mencionar que conforme van llegando las preguntas, se están leyendo y se nos están juntando muchas preguntas que es posible que no podamos responder inmediatamente, pero nos las vamos a llevar y por supuesto vamos a darles respuesta individualmente a cada pregunta. Voy a leer otra pregunta. Dice, ¿por qué no vemos un análisis de CMT para el desgaste que existe en la pérdida de calibre? Solo veo SCT como un único predictor de BCT. Correct. Also Correcto. Muy buena pregunta también. CMT del aflautado también es muy importante, pero el CMT del aflautado tiene una correlación muy buena con el FCT del cartón corrugado. Este te dice que también puede ese cartón conservar su integridad estructural. O comprimes y ves que también resiste ese aplastamiento. El CMT no tiene un impacto directo sobre el BCT de la caja porque demuestra que también puede soportar el calibre esa caja, pero sí tiene un efecto indirecto. Si el cartón corrugado tiene FCTs muy bajos y el aflautado también, entonces ese cartón se va a aplastar con mucha facilidad. Incluso en el corrugador, y al aplastar el cartón corrugado vamos a perder el calibre. La pérdida del calibre inmediatamente da una pérdida en la rigidez al doblez, y esta pérdida tiene un impacto directo en el BCT. BCT se pierde. Para responder a tu pregunta, CMT es el aflautado y el FCT para el corrugado sí son parámetros importantes que no tienen un impacto directo sobre BCT de la caja corrugada, pero sí tienen un impacto indirecto sobre BCT. Espero que haya sido clara mi respuesta. Gracias, Sergey. Pedro, quisiéramos saber si estamos a tiempo para seguir con más preguntas. Son casi, pues, cuarto después de la hora. Déjanos saber. Gracias, Norma. Sí, todavía hay unos minutos. Usualmente la sesión dura hora y media, justamente porque hay muchas inquietudes, preguntas de los industriales. Hoy tuvimos más de 255 asistentes de manera simultánea, más los que nos siguieron por redes sociales. Y sí, se están desbordando las preguntas, pero con mucho gusto podemos continuar unos minutos más. Sin embargo, me gustaría aprovechar el momento para escuchar un poco sobre lo que Central National nos puede ofrecer a la industria. Han preguntado sobre este acompañamiento que pueden ofrecer. Si nos puedes comentar, por favor. Claro, por supuesto. Mira, Central Nacional es una empresa con una vida muy larga. Sergey, yo creo que tienes una ficha, un mapa, simplemente para mostrar a nuestros amigos dónde estamos. Si la puedes poner, me ayudaría mucho. Pues bueno, Central Nacional tiene aproximadamente 30 distintas oficinas a lo largo del globo terráqueo. Y esto nos da una ayuda de network muy interesante porque podemos ofrecer
papeles de distintas procedencias con distintas fibras, que es algo muy interesante para quien quiera iniciar nuevos proyectos. Una de las cosas formidables del grupo de Central Nacional es que tenemos personal bilingüe que a lo largo de todo el proceso de desarrollo, de consulta, de seguimiento de órdenes, puede perfectamente interactuar en español. Y así que, pues, la parte del lenguaje no es ningún problema. Creemos que nuestras relaciones con los molinos son muy cercanas, son de mucha cooperación y siempre estamos abiertos a atender a todos nuestros clientes en todos los temas técnicos y de apoyo para guiarlos cómo proceder con distintos materiales. Así que pues creo que son partes fundamentales del servicio. Cualquier duda en cuanto a papeles de importación, estamos para servirles. Y pues si quieres, continúo leyendo algunas preguntas más. Sí, por favor. Tuvimos participación de 15 países que se registraron y bueno, hay preguntas de todo tipo. Entonces, adelante. Por favor. Sergey, varias preguntas más, abusando del tiempo de muchos de nuestros participantes. En el laboratorio, ¿cómo sumas el medio de transporte a la resistencia? Ya que solamente estamos midiendo las humedades relativas. I think that the question is connected to the lab. La pregunta está conectada con el laboratorio, ¿verdad? En donde hicimos las pruebas con las cajas estivadas a diferentes niveles de humedad relativa. Ahí analicemos el tiempo. Obviamente las cajas están bajo compresión todo el tiempo y están estivadas y tratamos de imitar lo que sucedería durante el almacenaje en una bodega o durante el transporte en un tráiler, en un camión. Eso es lo que tratamos de replicar en nuestro laboratorio. La cámara nos permite hacer variaciones en la humedad, como ya vieron. Esto es lo que le sucede a las cajas, ¿no? Ya sea dentro del tráiler o dentro de un cuarto frío, una sala fría. Esto incluye la humedad. Lo que no incluimos en nuestras pruebas es, por supuesto, el efecto de la vibración, porque cuando está siendo transportada la tarima y con las cajas, ya sea en barco o en el ferrocarril o en el tráiler, siempre hay vibraciones. Esas vibraciones también tienen un impacto en la duración de las cajas. Eso no lo estamos incluyendo. Pero sí hay equipo especializado que nos permitiría también correr pruebas de que tanto soportan las vibraciones, las cajas. No hemos hecho esa prueba porque es sumamente compleja. Necesitaríamos un herramental muy especializado para simular las vibraciones en la cámara de humedad. Sí se pueden correr pruebas por separado, pero en este momento no podemos hacer esa misma prueba de vibración dentro de la cámara de humedad. Ahora, de alguna manera sí hemos considerado hasta cierto punto el transporte, pero hemos omitido el factor de la vibración. Espero que haya quedado clara esta respuesta. Creo que sí, Sergey, y también para recordar a todos que el laboratorio de Mondi está abierto a todos nuestros clientes en el momento en el que lo requieran. Correct, because it's also interesting for us. Es correcto. También es muy interesante este punto para nosotros. Cuando nosotros los ayudamos a ustedes, estamos recabando conocimiento y así podemos ayudarlos todavía más.
Entonces, para nosotros los estudios son muy interesantes. Estamos interesados en ayudarlos, ya que al ayudarlos a ustedes nos ayudamos a mejorar y esto redunda en beneficio también de ustedes. Es una colaboración ganar-ganar. Así es. Los papeles Aqua de Mondi tienen valores superiores de SCT de papeles convencionales del mismo gramaje. Also a good question. También muy buena pregunta. Si estamos hablando sobre Aqua y los valores de ST, debemos marcar una diferencia de cómo se hacen esas pruebas de ST. Si hablamos sobre esos valores ST probados bajo condiciones normales de humedad relativa al 50%, entonces los valores ST de el cartón hechos de el papel es muy parecido al del Kraftliner regular, pero si ese cartón proviene o está en contacto directo con el agua, entonces el Kraftliner Aqua va a tener menor absorción de agua y va a retener su resistencia durante más tiempo. Y como resultado, después de estar en contacto directo con el agua, el cartón corrugado hecho de papel Aqua va a tener valores ST superiores en comparación con un cartón corrugado hecho de un Kraftliner estándar. Entonces, bajo condiciones normales, probablemente no van a haber ninguna diferencia, pero si comparas el cartón corrugado después de estar en contacto directo con el agua, entonces sí, definitivamente vamos a ver grandes diferencias en los valores ST. Ok, tengo algo muy específico nuevamente. Al momento de realizar la prueba de ST, como lo marca la norma TAPI 839, ¿a qué se debe que la placa de compresamiento siga bajando, aun cuando ya dio el resultado? Si esto pasa, ¿no se puede tomar como válida la probeta debido al quiebre que se genera en la parte superior de la misma? Yeah. Again, a good question. I think Otra vez una muy buena pregunta y creo que sí está relacionada con la pregunta que teníamos anteriormente sobre BCT, sobre la platina, ¿no? Que continúa comprimiendo aun cuando ya se llegó al valor pico, al valor máximo. Una vez más, yo creo que es que hemos estado reportando DCT la compresión máxima. Obviamente, cuando llegamos al pico, teóricamente ya tenemos una respuesta, pero ¿por qué la platina continúa bajando? Yo solamente puedo adivinar va a ser muy semejante mi respuesta al caso anterior. Realmente necesitamos entender en dónde está realmente el punto máximo, el pico. Si te detienes inmediatamente en el pico, puede ser un resultado falso. Puedes creer que es el pico, pero a lo mejor no es el pico. Pero por favor, consideren mi respuesta como algo que estoy adivinando, digamos, una adivinanza proveniente de un científico, pero sería la mejor forma que pueda dar respuesta a esta pregunta. Pues tenemos muchas preguntas que prometemos vamos a darle seguimiento, de verdad. Ya me parece que terminamos con el tiempo, así que paso la batuta a Pedro Alcalá para que nos comente. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Sergio y Luis. Fue una excelente conferencia, una excelente charla. Nos están llegando a través del chat y de WhatsApp muchas felicitaciones en redes sociales por este contenido tan relevante para la industria. Y pues no me queda más que agradecerles a Grupo Mondi, Luis, Sergio y a Central National, nuestro socio en Amexicor, por esta excelente presentación. Y les cedo la palabra, Luis, si quieres dar un mensaje de despedida para el cierre. Muchas gracias, Pedro. Realmente ha sido una reunión
excelente, aunque la hayamos hecho online. Y yo creo que esto es un comienzo. Yo creo que a esto hay que darle continuidad y, por supuesto, nosotros encantados de ponernos a disposición de Amexicor y de Central National para poder efectuar otro tipo de presentaciones o esta misma más adelante cuando vosotros queráis. Muchas gracias. Gracias. Sergi, si gustas dirigir algunas palabras de despedida. I can only join to what was said. Yo únicamente puedo secundar lo que ustedes han dicho, Pedro, Luis, Norma. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Gracias por encontrar tiempo en esta época tan difícil. Mil gracias por estar con nosotros. Yo sé que todos tal vez nos llevemos algo nuevo. Esperemos que hayan encontrado algo, algún mensaje que pueda serles útil en un futuro. Y, por supuesto, les deseo que sigan con mucha salud, ustedes y sus seres queridos, y esperamos vernos en una sesión posterior organizada por Amexicor. Muchísimas gracias. Gracias, Sergey. Bien, les recuerdo que este material, este contenido, estará disponible en nuestra página de internet y pues también ahí podrán estar consultando las siguientes actividades de nuestro programa de capacitaciones técnicas para industria del cartón corrugado. Norma, te toca cerrar con nuestra sesión. Gracias, Pedro. Muy entusiasmada por el número de personas que han escuchado. Nuevamente comentarles que en caso de que estén interesados en papeles especiales de este tipo, hay todo un proceso y una serie de recomendaciones que el Grupo Mondi da para correrlos. No estamos solos en esto, así que no tengan dudas en ese aspecto. Y pues nuevamente darles gracias a todos, las gracias y el agradecimiento a Mexicor, al Grupo Mondi, a la sabiduría y experiencia de Sergey por acompañarnos en este tiempo y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.